My whole world has changed, baby, since you came around. So take a chance on us. Take a chance on us. Oh, my whole world is tainted. Hoy es martes 5 y ayer, lunes, se presentaron los nuevos MacBook con chip M3. Y yo, por si hay alguien nuevo, el año pasado me compré el MacBook Air con chip M2. Y es probable que el que tengo yo baje de precio. Y probablemente ahora empiece la duda de qué MacBook Air comprar. ¿Vale la pena el de M2, el que tengo yo, o vamos a por el nuevo? Así que he pensado que era buena idea grabarte un día lo más real posible utilizando mi MacBook, trabajando, estando aquí en casa, tranquilos, para que veas sobre todo qué uso le doy yo cada día prácticamente, o el tema de la batería, que me lo soléis preguntar también un montón. Pues bueno, espero resolver todas las dudas en este vídeo. Además que he hecho con el iPad, con el iPhone, con el Apple Watch, pero nunca había grabado un día real utilizando el MacBook, que es lo que realmente utilizo cada día y digamos que es el dispositivo que más utilizo, así que creo que puede estar bien este vídeo. Llevo un rato trabajando y te quería comentar ya el tema de la batería. Ayer lo puse a cargar, por lo tanto esta mañana lo he cogido al 98% y en este ratito que llevo poniéndome al día con el tema de los emails, mirando pues guiones y tal, ha gastado un 1%, lleva un 97% y son ahora mismo las 9:59 de la mañana. Lo que normalmente suele gastar es cuando estoy editando. Ahí sí que es verdad que noto que el Mac le cuesta un poco tirar porque edito en 4K, los archivos pesan muchísimas gigas, por lo tanto entiendo que el Mac le cueste un poquito y ahí sí que notaría un poco más la diferencia con el Pro, por ejemplo. Y bueno, como hay bastante gente nueva por el canal, a lo mejor no lo sabes, pero hay una herramienta que te quiero recomendar, te recomendé hace pues unas cuantas semanas ya, que se trata de una inteligencia artificial que me está ayudando un montón, sobre todo a investigar o a crear mejores guiones. También, por ejemplo, para el tema del posicionamiento de SEO, bueno, cosas de marketing para ayudar al canal. Pero en general es una inteligencia artificial que se llama Text Cortex. La tenéis en formato web o la tenéis en formato aplicación. Yo recomiendo instalarla directamente en el MacBook porque de esta manera vas a tener esta inteligencia artificial incorporada automáticamente en cualquier aplicación que tengas en tu MacBook. Es decir, yo por ejemplo dentro de Notion ahora estoy haciendo el guión y si ves, cuando yo subrayo una frase, me aparece un nuevo menú, que no es el de Notion. Ese menú es el de Text Cortex y por lo tanto me da opciones, por ejemplo, de traducción o me da opciones a hacer un resumen. También algo que creo que puede interesarte si eres estudiante es el tema de mejorar la escritura. También consejos para estudiantes, podríais hacer que corrigiera la ortografía y la gramática de un texto, ¿vale? Y también algo que me gusta un montón es, con ese párrafo que antes hemos escrito, podemos cambiarle el tono de voz. Por lo tanto, podemos decir que ese mismo texto nos lo pase algo más casual, alegre o incluso aún más formal de lo que nosotros habíamos redactado. Por ejemplo, esto me va muy bien a la hora de hacer un email. Así que para mí es una herramienta de 10, ya te digo, yo la utilizo cada día, la tengo siempre abierta y me ayuda bastante a ser más productiva en mis días. Así que yo te la recomiendo un montón y de nuevo, gracias a Text Cortex por patrocinar este cachito de vídeo porque es un gran apoyo para el canal, así que millones de gracias. Primero de todo, muchísimas gracias porque ya somos más de 100.000 personas en el canal y a mí es algo que me marqué como meta, por así decirlo, porque quería tener la plaquita, porque bueno, al fin y al cabo digamos que es el único reconocimiento que te da YouTube, ¿no? Cuando llegas a los 100.000, al millón, a los 10 millones y para mí, siendo totalmente sincera y lo sabéis, los 100.000 lo veía como algo súper lejano que yo sería imposible de llegar y este último año ha sido increíble. Así que millones de gracias por formar parte de esta familia y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, pues muy mal, puedes suscribirte ahora mismo para seguir creciendo, que bueno, yo ya me he quitado la espinita de los 100.000, pero eso no significa que yo ahora vaya por los 250.000. Por poner una cifra. ¿Vas a celebrar los 100.000 de alguna manera, Judith? Pues mira, siendo sincera, aún no he podido ni siquiera pedir la placa a día de hoy, martes 5, porque por lo que he estado investigando, YouTube tiene que analizar un poco el canal y cuando ellos lo aprueben,
pues te envían el enlace y puedes pedirla. Mi idea es hacer un blog como el que estás viendo, un día conmigo, pero un tanto especial, y me gustaría juntar lo mejor de los dos mundos, como Hannah Montana. Mirad, lo que querría hacer es, primero, por una parte, el unboxing de la placa, creo que puede ser algo chulo. Es un blog que quiero tener en el canal, ¿vale? No busco visitas, no busco nada, simplemente quiero que paséis un día conmigo, porque al final todo esto también es gracias a ti que estás viendo este mismo vídeo. Así que quiero hacerte totalmente partícipe y me gustaría hacer eso, un blog donde responda el Q&A, el preguntas y respuestas que hace un mes os dije en mi Instagram, así que las tengo todas apuntadas en Notion. Una fiesta que quiero hacer con mis amigos, pues los de siempre, ¿no? La banda, e incluso ayer quedé con mi mejor amiga Marta y se lo comenté en plan, ¿tú querrías venir? A mí me hace mucha ilusión poder celebrarlo con los míos, ¿no? Entonces me gustaría hacer como una mini celebración. No sé si en un local, no sé, o sea, tengo como muchas ideas. Y luego lo que sí o sí voy a hacer, y ahora supongo que habréis visto un Meet, bueno, pues quiero hacer un sorteo para los 100K con mis marcas preferidas, o al menos algunas de ellas. Entonces, tengo confirmadas 3 marcas, probablemente sean las definitivas, y quiero hacer una especie de sorteo, más o menos ya lo tengo bajado, serían como 4 ganadores, 4 packs de productitos que a mí me encantan y que os he ido recomendando este último año en el canal, pero aún no os puedo decir ni cuándo va a pasar esto ni nada, porque como mi idea es hacer el unboxing de la placa y aún, como te he dicho, no la he ni pedido, en principio cuando llegara la placa grabaría ese vlog. Pero como aún no tengo ni idea de fechas, ya os iré avisando por mi Instagram. Así que puedes seguirme en Instagram para no perderte ese anuncio, porque sinceramente no sé cuándo va a pasar esto. Espera, voy a poner la cámara en el trípode, porque se me está cansando el brazo. Pues lo que te estaba diciendo, hay otra cosa que también quería contarte, que probablemente ya haya salido a fecha que tú estés viendo este vídeo, y es que el lunes tuve como una especie de podcast con creadores de Apple, como Verónica, por ejemplo, y que seguro que la conocéis todos. Entonces, nada, simplemente contaros que la charla, si está disponible, la voy a dejar en la descripción, porque hablamos sobre trucos de MacBook con iPhone. Bueno, yo no quería hacer ningún tipo de promo ni nada, simplemente quería contarte que uno de los trucos que hablamos en el podcast, en la charla de creadores, era poder tener el iPhone como webcam de tu MacBook. Y eso es algo que creo que a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero ahora que he salido de la reunión pues me he acordado. Y es el poder tener el iPhone, como digo, la cámara buena, la trasera, como webcam del portátil. Por lo tanto, si ves que el MacBook pues no tiene muy buena calidad la cámara, a pesar de que a mí me gusta, pero bueno, obviamente nunca va a ser tan buena como la de un iPhone. Así que si quieres mejorar esa calidad y no tienes una cámara como la mía que se puede conectar y utilizar en webcam, como seguramente habréis visto en otros podcasts, que sepáis que si tenéis un iPhone podéis tenerlo de webcam. Y eso para mí es uno de los trucos más top, sobre todo para hacer este tipo de reuniones un poquito más pro. Voy ahora a arreglarme porque empezamos a grabar el vídeo que tú ya habrás visto del jueves sobre iCloud. Así que vamos a ello. Yo lo que hago es ampliar Notion muchísimo para poder leerlo bien. Y bueno, esta es mi plantilla de creación de contenido, ¿vale? No le hagáis mucho caso tampoco, pero bueno, que en este caso, al ser un vídeo tan técnico, con tantos tecnicismos, mejor dicho, pues sí que me hago un guión un poquito más estructurado. Y nada, yo ahora aquí ya me pongo, he tenido que cambiar el objetivo y ahora yo ya me siento aquí y empezamos a grabar. Vale, pues vídeo grabado y ahora te voy a enseñar qué pasa cuando acabo un vídeo de YouTube. Vale, lo primero que hago es marcar que ya está al menos grabado. Y por lo tanto, ahora lo que hago es conectar el SSD de SanDisk, que ya sabes que es el que utilizo para YouTube. Y luego aquí es donde pondré la SD, pero claro, como estoy grabando, pues aún no la tengo. Para editar, ya lo sabes, utilizo Final Cut y nada, yo tengo aquí mi biblioteca. Antes no te lo he dicho, pero a las 11 me he puesto a editar porque me gusta ir editando cachitos de los vlogs para saber si todo tiene una continuidad, ya me entiendes. Entonces ya tengo parte del vídeo medio editado y en el SSD me voy pasando todos los archivos que ahora pasaré de la tarjeta SD de la cámara. Truquitos para crear contenido. Hay una aplicación que es la que utilizo para poner los subtítulos en YouTube, que es BitCup. Está dentro de Setup, por eso la tengo gratuita. Bueno, siempre parece que estoy haciendo promo de Setup y no es así, ni mucho menos, pero bueno, nunca está de más recordaros que tenéis un mes gratis con el código que tengo yo. Entonces nada, todo lo tenéis en la descripción y por lo tanto, si te apetece probar cualquier aplicación como esta de BitCup o cualquiera que esté dentro del catálogo de Setup, y por lo tanto son aplicaciones de pago, pero con este mes gratis pues las podéis probar tranquilamente y luego ya pues amiga, luego ya te desuscribes y listo, ¿no? Pero bueno, lo tenéis todo en la descripción
por si queréis probarla. Y ya que ahora te has suscrito a Setup gratis, pues que sepas que puedes probar Clean My Mac, que es el otro truco que te iba a dar ahora. Si tenéis un MacBook Air y veis que a veces le cuesta un poco por el tema de la memoria RAM y tal, yo lo que hago es, antes de empezar a trabajar, a editar, me refiero con Final Cut, le hago un escaneo con Clean My Mac y lo dejo limpio, ¿vale? Y con eso la verdad es que me tira muchísimo mejor el MacBook. Actualización de la batería, antes de ponerme aquí a editar, lleva un 61% de batería, no lo he ni cerrado ni apagado ni nada durante estas horas. Lleva encendido desde las 9 de la mañana más o menos, que es cuando ya me he sentado aquí contigo a hablar. Así que bueno, para mi gusto bastante bien. Ya te digo, ha consumido un 20% de la edición, que eso ya sabes que Final Cut, te he dicho antes, que chupa mucho. Ahora supongo que se me desgastará bastante porque me voy a poner a editar, así que no te asustes si luego en la próxima actualización de la batería ves que ha bajado un montón, es por esto. Así que nada, vamos a seguir trabajando. And my Daniel High in love is gonna reach your heart. 3 de la tarde, 17% de batería. No está nada mal. Teniendo en cuenta que utilizo el MacBook incluso para ver vídeos de YouTube, no he cogido el iPad en ningún momento, para mí no está nada mal. No he tenido que ponerlo a cargar en ningún momento. Y vale, sí, hoy estoy en casa, pero otros días cogemos el portátil y nos vamos a una cafetería, por ejemplo, a trabajar, tanto Albert como yo. Entonces, para esos días, a mí esto me da mucha tranquilidad saber que puedo estar desde las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde sin parar de utilizar el ordenador, incluso editando con Final Cut, y que tenga aún un 17% de batería. Así que, para mí, no está nada mal. A ver, que te cuento un par de cosas más. Y para los que os estéis preguntando el por qué utilizo el MacBook y no el iPad para ver, por ejemplo, YouTube comiendo, como he hecho hoy, pues te diré que el principal motivo hoy es que estaba descargado, lo acabo de poner ahora mismo a cargar, porque esta tarde grabo podcast y eso sí que lo hago todo con el iPad. Y el segundo motivo es porque ya lo tenía a mano, sinceramente. A veces me da muchísima pereza tener que ir a buscar un dispositivo que a lo mejor lo tengo aquí en el estudio y yo estoy en el comedor, cuando tengo el MacBook ya delante y es una pantalla incluso más grande que el iPad, ¿no? Entonces, a veces es por comodidad, si ya lo tengo delante, pongo el contenido ahí y ya está. Aunque te reconozco que mi vida cambia un poco cuando estoy sola, cuando está Albert en casa. Hoy estoy sola y los días que como sola, pues me pongo el portátil y ya está, o el iPad cuando está cargado, o cuando no me da pereza cogerlo. Pero, por ejemplo, cuando estamos Albert y yo, y lo habrás visto en otros vlogs, pongo la tele. Y ya que estamos hablando, aprovecho para contarte el por qué últimamente no me veis tanto en el estudio y me veis más en el comedor. Y es que esto también depende mucho de si estoy sola en casa o no. Cuando estoy sola en casa o cuando no molesto a Albert, porque muchas veces está Albert, pero sigo trabajando en el comedor, me gusta trabajar en la mesa que tengo en el comedor, básicamente porque hay luz natural y a mí me encanta el sol. ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí me gusta mucho el ambiente soleado que tengo en mi casa. En cambio, aquí, en este estudio, que está genial, es como un lugar seguro, por así decirlo, donde puedo grabar, donde se escucha bien. El problema es que no hay luz natural. Y eso, por una parte, pues gastas luz y por otra parte, pues no sé, no estoy tan cómoda trabajando. Hablando del rey de Roma. Creo que mi gente. Enséñales tu nueva sudadera. Eso no se lo digáis a mi canal, que no es de Uniclo. Muy guapo. ¿De qué parlas? No, de lo del tema del estudio, que como ahora tengo el MSI, pues bueno, ahora se lo voy a contar. Pues Alberto os ha hecho spoiler. Os iba a contar ahora que otro de los motivos por los cuales ahora estoy aún más trabajando en el comedor es porque, como te conté, el monitor el MateView de Huawei se lo he dado a Albert. Yo tengo el Windows todo en uno de MSI que me dejaron y lo tengo aquí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya no puedo conectar el MacBook al monitor, cosa que antes, sinceramente te lo digo, casi no lo hacía nunca. Entonces, no lo he hecho en falta. A mí me gusta ya trabajar solo con la pantalla del MacBook, sí, lo sé. Son 13 pulgadas, pero yo es que ya estoy muy acostumbrada a trabajar en este tamaño y la verdad es que me gusta. Y para la gente que seáis nuevos y no lo sabíais, nada, os voy a dejar el enlace de este ordenador de aquí, que podríamos decir que es el iMac de Windows, ya que no necesita torre, es simplemente un monitor que dentro pues está todo el ordenador.
lo dicho, como si fuera un iMac. Así que nada, si estabais interesados en un Windows de este estilo y no encontrabais ninguno, este a mí me gusta y además es blanco, estéticamente es muy bonito. Te lo dejo en la descripción. Por cierto, en este ratito que hemos estado hablando ha bajado un 1% de batería, ahora mismo tiene 16%, pues lo voy a enchufar ya mientras voy editando y así se va cargando de mientras. Paquetito. Ay. Creo que no puedo enseñarte lo que es. No puedo contarte lo que es. Lo voy a abrir, pero no puedo aún decirte lo que es porque es un lanzamiento que me han enviado previamente para que lo pruebe. Y si todo sale bien, el día 20, que es el lanzamiento de este producto nuevo de Ugreen, os lo podré enseñar tanto por mi TikTok, que por cierto te dejo mi TikTok en la descripción, como también en algún vídeo de esa semana que grabaré algún vlog o algo así. Pues si me ha gustado el producto, estas 2 próximas semanas lo estaré probando, pues te lo recomendaré. Así que, gracias Ugreen, me hace mucha ilusión este producto. Y volviendo al tema del vídeo, son ahora mismo las 5:30 de la tarde. He estado editando hasta ahora. Tiene ahora mismo un 78% de batería. Lo he dejado de cargar hace ya como más de media hora. Y para que te hagas una idea, hace más de media hora o así que estoy aquí en el sofá editando y no lo tengo puesto a cargar. O sea que había cargado creo que un 90% para que veas también lo rápido que carga. Y te voy a contar algo. ¿Te acuerdas que te he dicho que iba a grabar podcast? Pues no he grabado uno, no. He grabado 3 podcasts, pero no distintos. El mismo podcast lo he grabado 3 veces porque no me convencía. Y lo peor de todo es que he borrado el archivo, no me apetece. No me gusta. Después de grabarlo, estas son cosas que a veces nos pasan, a los creadores, al menos a mí me pasa un montón. Te voy a poner aquí en el sofá, espérate. Ya te digo, estas son cosas que a veces me pasan. Grabo vídeos o podcast y cuando lo estoy editando, que es lo que estaba editando ahora, lo estoy escuchando y digo, no me gusta. No me gusta. Así que mañana, que para ti ya habrá pasado, para mí mañana miércoles no habrá nuevo podcast porque no me da la vida. En fin, voy a dejar el vídeo por hoy porque revisando, porque también estoy editando el vídeo que estás viendo, llevo ahora mismo editado, aunque no todo, 1 hora 13 minutos, así que voy a tener que cortar partes, por lo que voy a dejar ya el vídeo por hoy. No tengo tampoco mucho más que contarte. Mi uso es el que has visto hoy. Lo utilizo para absolutamente todo y lo que voy a hacer ahora probablemente, a lo mejor luego salimos a dar un paseo, pero la próxima hora y media o así que estaré trabajando, hasta las 7 normalmente trabajo, lo que voy a hacer es editar. Así que realmente esto es lo que voy a seguir haciendo toda la tarde y por lo tanto sería bastante repetitivo para el blog. Pero bueno, esto es un poquito todo lo que yo utilizo, aplicaciones y algunos truquitos que he intentado darte durante este vídeo, que espero de verdad que te haya gustado y que te haya interesado. Y nada, chicos, muchísimas gracias por quedaros hasta el final, gracias por el apoyo, por todo. Y estoy muy cansada, o sea, tengo el cerebro quemadísimo y lo que queda, porque tengo que editar el vídeo de esta mañana que he grabado también. No pasa nada, podemos con todo. Un besito muy fuerte, te dejo por aquí otro vídeo por si este de aquí pues no lo has visto y te apetece seguir viendo más vídeos de mi canal. Recuerda que puedes suscribirte para apoyar el contenido y apoyarme a mí también como creadora. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.